Yo no le voy a quitar el niño a mi hermana. No se lo quito a su hermana, pero sí me lo quita a mí. No, lo mejor para el niño es estar ahorita con mi hermana. ¿Qué tú pretendes? ¿Que tu hermana se quede con tu hijo? No, ella es muy manipuladora, ella es muy manipuladora. Le llega diciendo, yo soy tu mamá, tienes que quererme a mí, quédate en la madre casa. desesperada. Es un niño. Toda que ha vivido todo madre el quiere el tiempo amor de conmigo. su hijo. ¿Por qué no quieres vivir con tus padres? Yo quiero mucho a mi tía y la siento como mi novia. ¿Cómo? Es mi madre, yo la amo, pero he descubierto que ella se quiere suicidar, doctora. Ella quiere quitarse la vida. Me cortan un pulmón y luego ahora el otro está dañado. Pero tiene cáncer. Mamá, ¿Fue? tu enfermedad no es terminal, te quedan muchos años de vida. ¿Tienes ahora una razón para vivir, mamá? No tiene Voy a nietos. ser madre. Yo sé que el suicidio es pecado, pero ya lo decidí así y así va a ser. Yo supe que ella venía de México. Yo supe que tenía una hija, que no había hombre en su hogar. Y yo sabía que esa responsabilidad iba a ser mía. Pero desde que llegó José a la casa ha sido un infierno para mí. ¿Quién es usted para pegarle a esta niña que no es su hija? ¡Exagera! No le pegué. Es una disciplina. Ahora los muchachos le quieren uno llamar a la policía nada más porque lo empuja a uno. Eso es lo que ella está haciendo. ¿Cómo te atreves a llevar esto? ¿Cómo te atreves en mi propia casa? Un caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo un caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo: los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan y algunas veces hasta los perdonan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es un gusto estar con ustedes, compartir este rato. Vamos a darle la bienvenida al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no tengo a mi lado lo que más quiero conmigo. Todo a su debido tiempo. Buenas tardes y bienvenidos. Erika, estás demandando a Ruperto. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora, yo estoy demandando a Ruperto, que es mi esposo, porque necesito que me traiga a Carlitos conmigo, que es mi hijo mayor. Nosotros nos casamos hace 11 años en Venezuela. Cuando ya teníamos yo quedé embarazada recién casada de Carlitos. Él me propone venirnos a vivir acá para tener un mejor futuro para él. Era lo que tenemos que hacer, doctora, porque Sí. que no era de otra forma. Tenemos que hacerlo así. Cuando nosotros llegamos acá, trabajamos duro, pensé que iba a ser mucho más fácil tener la legalidad en el país. Tardó 5 años para obtener la documentación. Que yo no fui culpable, o sea, era... Yo sé que el niño entiendo. estaba bien. Deja que ella me explique, Yo sé que espera. el niño estaba bien porque lo dejamos con su mamá, con su hermana, estaba en buenas manos, personas que le tienen afecto al niño, pero ya a los 5 años, cuando yo tuve la documentación, yo sentí que ese día era el día más maravilloso de mi vida. Porque ibas a poder atraer a tu hijo, Iba a ¿no? poder traer a mi hijo. Cuando nosotros llegamos allá, su mamá tenía 1 año de muerta. Su hermana estaba muy dolida, estaba sentida porque no tenía a su mamá consigo y estaba muy pegada al niño. Entonces él no se lo quiso No podíamos traer quitárselo, doctora, para no no causarle podíamos. ese O sea, dolor era a lo su mejor hermana. para ¿Estuviste él. de acuerdo? No estuve de acuerdo, Era lo mejor doctora, para el solo niño, que él no doctora. quiso firmar la traída del niño, no estuvo de acuerdo con traer a Carlitos para acá. Doctora, era lo mejor para el niño. Entonces, Espérate, Él estaba. obviamente, me devuelvo con el dolor de mi alma porque quería a mi hijo conmigo y no pude. Para mí también fue No muy pude duro, traerlo. doctora. Para mí ¿Pero fue por qué no demasiado pudiste? duro. Porque O no sea, estuvo de porque acuerdo. él no quiso. No firmó Doctora, la pero traída es que era del lo niño, mejor no para la el quiso niño. firmar. Entonces, Doctora. yo decidí trabajar Espérate, duro. por favor. Decidí- Ella está hablando. Ella es la demandante del caso. Ella pero yo tiene quiero derecho que- a presentar su caso sin tu interrupción. No lo hagas. Yo decidí regresarme y trabajar duro, horas extras, turno completo para juntar dinero y traer a su hermana y a Carlito.
una vez que eso sucede, ya gracias a Dios Carlito está acá en el país conmigo y su hermana. Ok, pero ellos tenían 25 días viviendo en la casa y ella se fue, la hermana de él se fue, quería independizarse, quería ser independiente, todo muy Solo bien. eso, es que ella estaba muy Pero muy déjame incómoda. hablar. O sea, que ya déjame Carlitos hablar. vino a Estados Unidos. Sí, ya logré traerlo con su hermana, pero cuando tenían 25 días viviendo en la casa, Ajá. ok, ella se fue, se quiso independizar, buscarse un apartamento tenía las propio, comodidades y el niño necesarias. estaba tan pegado a ella que se fue. ¿Cómo? Y él no tuvo, así como tuvo la paternidad de dárselo a ella, no pudo hacerlo de que el niño Yo se estoy quede pensando en es la en lo Pero casa. el mejor niño para no el se quiso niño. quedar Doctora, lo contigo. mejor. Porque está muy pegado a lo su tía, mejor yo para lo el entiendo niño porque es ella estar se con creó. Y ella, la con su tía tía. no hizo algo porque se quedara el niño en su casa. No, o sea, ella, nada, o sea, ella se lo lleva porque se lo lleva. Yo le digo Doctora, a porque ella es lo que mejor lo para el niño. aconseje de que yo soy su mamá, yo hablo con el niño. Claro, el niño está muy ¿Pero qué habitado. relación tienes tú con el niño entonces? Bueno, él sabe que yo soy su mamá, pero él ha vivido todo el tiempo con ella y la reconoce a ella como madre. A mí no me ¿Cuánto reconoce. tiempo ha vivido con ella? ¿Desde qué edad? Desde los 2 añitos y el niño tiene 10 años. O sea, que lleva 8 años viviendo 8 con años ella viviendo con y ella. la identifica a ella más como su madre que a ti. Correcto, y ese es mi dolor. Yo sé que el niño Ella necesita tiene que tiempo ganárselo, para doctor, adaptarse. poco a poco. Pero entonces, ¿qué culpa tiene él? Doctora, poco Ok, a poco. pero es que ¿Qué él- puede hacer él? Bueno, agarrarlo y traerlo a la casa, aconsejarlo, Pero es que yo no puedo hablar hacer con eso. él, compartir con él, dormir con él, que él comparta con sus hermanitas. Yo tengo 2 hijas más. Quiero tenerlo conmigo y no lo agarra y lo trae a la casa. Pero tú tampoco. Pero es que él no Doctora, deja, lo mejor doctora, para el él no niño- me deja, es culpa No, de él porque siempre no, lo eso no es agarra, así. llama a su hermana, llévatelo Porque que yo Carlitos lo que quiere ver a pienso, su doctora, a tía, mí me duele demasiado llévatelo que también. Carlitos está O deprimido, sea que llévatelo que... él, como dicen vulgarmente, él jala para que la hermana de él se quede con tu hijo. Doctora, es mi hijo también. Sí, porque él dice que no le va a causar un trauma a su hermana. Entonces el niño, claro, obviamente está adaptado a él, pero ya yo necesito que esté conmigo, ya es hora de que esté conmigo. Doctora, a mí me Ok. duele también. ¿Cómo respondes a esta demanda? Doctora, yo no le voy a quitar el niño a mi hermana, porque yo lo que estoy pensando es en la... No se lo en quito a su hermana, pero mejor sí para me lo el quita a niño. mí. No, lo mejor para el niño es estar ahorita con mi hermana. ¿Por qué? Ella no es su Doctora, madre. Doctora, no es su madre, pero ellos han vivido toda la vida juntos. ¿Qué Y tú han pretendes? estado- ¿Que tu hermana No, pero se es que quede yo le con tu digo hijo? Poco a poco, ¿Es lo poco que a poco. pretendes? No, yo no Pero pretendo poco a eso. poco, él dice poco a poco, ya han Doctora, Han pasado 8 nosotros años. llegamos, 8 años sí, y yo no nosotros tengo el llegamos niño a este conmigo. país y ella estuvo, doctora, dígale por favor que me deje hablar. Pero ya ¿para ella qué habló. si tú no la dejabas hablar a ella? ¿Ves lo que Tantas pasa? situaciones, ¿Ves cómo es la tantas- vida? Yo lo que quiero Esto es que es lo que usted uno me siembra, entienda. ahora recoge. Doctora, yo lo que quiero es que usted me entienda que lo mejor que quiero yo es que el niño esté bien. Ay, ¿quién me a mí entiende me a mí? ¿Tú duele, quieres a que a mí ti me te duele entiendan? Un ¿Quién eso. me momento, un entiende? momento. A mí Ahora me yo quiero duele. que este hombre me explique a mí. Mire, a mí me duele mucho. Explícame, por favor. No me digas que a ti te duele. No, a mí eso no me interesa. Porque a mí me duele mucho más lo que estoy escuchando. Claro, Yo comprendo que ustedes vinieron para abrir camino y no quisieron sacrificar al niño. Correcto. Ok, pero el niño estaba pequeño. Cuando ya el niño viene con tu hermana, y tu hermana está en tu casa y tú, porque ella no me lo dijo, lo decías tú de este lado y yo lo escuché, es que en mi casa no habían condiciones. Doctora, Mi casa no habían condiciones y tu hermana decide irse a buscar su comodidad. Ahora es que no entiendo para nada por qué tu hijo se fue de tu casa. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, necesito entender, porque si no mi opinión de ti no te la puedo ni explicar, pero no es bonita. Necesito entender por qué tu hijo se fue de la casa cuando tu hermana se fue a buscar su comodidad. Regresamos después de este corto receso.